Y les invito a segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos desde el 1 hasta el 17, aunque fundamentalmente estaremos hablando los versículos 14 al 17. He titulado este sermón, La Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente. Verso 1, segunda de Timoteo, capítulo 3. También debes saber esto: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera en que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Verso 12. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Verso 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oremos en esta mañana. Señor, una vez más nos presentamos, oh Dios, delante de ti, suplicando tu asistencia. Oh Padre eterno, para proclamar tu santa y bendita palabra, ¿quién es suficiente? Por eso, Señor, a ti te plugo guardar el tesoro en vasos de barro, para que toda la gloria sea del tesoro, no del envase. Y así, Señor, como en las joyerías ponen una tela negra para que el diamante, para que la joya pueda brillar con más lucidez, yo te pido, Señor, que tú me ayudes a poder mostrar con claridad tu palabra, que es la joya, que es el diamante. Señor, que salgamos de aquí convictos de que no necesitamos nada más que creer, aprender y practicar tu palabra, y que esto es suficiente para vivir para tu gloria en esta tierra, y que esto es suficiente para nosotros tener esperanza en el siglo venidero. Háblanos, oh Señor. En especial te rogamos por aquellos que están aquí y no te conocen, que puedan ser convictos de pecado y ser traídos a novedad de vida. Estos favores te lo pedimos por Jesús. Amén. Recientemente murió la reina de Inglaterra, Isabel II, y han surgido muchos datos acerca de su vida. Algunos memes se han publicado. Datos como que ella enterró 8 presidentes de los Estados Unidos, 5 papas enterró, vio llegar e irse a la famosa banda de los Beatles. Su primer ministro fue Winston Churchill. Ella nombró o postuló a Winston Churchill como primer ministro de Inglaterra. Conoció 15 primeros ministros de Inglaterra. Vio levantar y caer el muro de Berlín. Ahora, como monarca de Inglaterra, no le estaba permitido
apoyar ningún candidato o decir cuáles de sus ministros era el favorito. Pero después de 70 años de reinado, hay un dato que no todo el mundo recoge, que quizás la prensa no se haga énfasis, pero la verdad es que en el único escrito que ella llegó a publicar, un prólogo para un libro publicado por la Sociedad Bíblica Mundial, ella tituló aquel escrito La reina sierva y el rey al cual ella le sirve. Y no me gustaría argumentar si está o no está en la presencia del Señor, pero la verdad es que en este escrito ella postula que aunque ella es o fue la reina de Inglaterra, había o hay un rey mayor que ella al cual ella le servía. Que hay una autoridad que está por encima de ella y de su reinado. Y evidentemente ella se está refiriendo a Jesucristo, a quien en algún momento de su vida proclamó como su Señor. Ahora, hermanos, justamente este pasaje que acabamos nosotros de leer nos habla de esta autoridad que tiene la palabra de Dios. Como creyentes, sin importar el cargo, sin importar la jerarquía, sin importar el lugar que ocupemos dentro o fuera de la iglesia, ya sea a nivel laboral, lo más importante es que nosotros entendamos que hay una autoridad por encima de nosotros, y esa es la autoridad de Dios manifestada en su santa y bendita palabra. Nunca llegaremos a ser tan grandes que no necesitemos las Escrituras como palabra de Dios. Por eso, hermanos, me propongo en esta mañana que a la luz de este pasaje entendamos que todo creyente está llamado a conocer, a permanecer aprendiendo, siendo instruido por la palabra de Dios, y debemos hacerlo de una manera fiel y constante. En el pasaje que nosotros acabamos de leer, esta es la última carta que tenemos registrada del apóstol Pablo. Una carta muy personal, donde Pablo le está escribiendo a su hijo en la fe, Timoteo. Pablo está cercano a ser asesinado por Nerón. Él teme ya que su hijo en la fe, Timoteo, de alguna manera pueda ser desgastado en el servicio que él está llevando en la ciudad de Éfeso. Él le escribe a su hijo en la fe. Como acabamos de leer, desde el versículo 1 hasta el versículo 9, él está narrando una serie de problemas. Hombres impíos se han levantado en aquella ciudad. Y da esa descripción que nosotros leímos: sin afecto natural, desobedientes a los padres, infatuados, soberbios, arrogantes, amantes de los placeres más que de Dios. Y si usted lee estos detalles, es fácil darse cuenta que estas características han seguido a toda la humanidad. ¿Qué de nuevo tiene esta característica? Perfectamente estas características definen a toda la humanidad. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? Que estos hombres impíos se están metiendo dentro de la iglesia. Versículo 5: tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Promoverán la piedad, recomendarán la piedad, pero no viven conforme a la piedad. Falsos maestros que estaban atacando esta iglesia. Y esto cobra repercusión a nuestros días, porque al igual que en la época de Timoteo, nosotros vemos este tipo de personajes. Al día de hoy es común ver personas que se definen como creyentes, pero viven en tinieblas. Si usted entra a sus redes sociales, si usted ve la manera como viven, cómo gastan su dinero, los lugares que frecuentan, la manera como hablan, las decisiones que toman, es fácil decir que viven como si no conocieran a Dios. Pueden tuitear frases, pueden identificarse con una causa creyente, pero sus vidas dicen todo lo contrario. ¿Cuál esperanza tenía Timoteo ante esta triste realidad que le había tocado vivir? ¿Qué esperanza tenemos tú y yo en medio de un mundo que está en tinieblas?
la misma esperanza que tenía Timoteo. Debemos conocer la palabra, vivir conforme a la palabra de Dios de manera permanente. Hay un arma especial, Timoteo, que tú tienes para hacer frente a esta realidad que te ha tocado vivir. Iglesia, hogar de salvación y alabanza, hay algo especial que Dios nos ha dejado para nosotros vivir en medio de este mundo de tinieblas. Versículo 14. Hay un contraste en este versículo. Este es el mundo, está en tinieblas, hombres malvados, amadores de sí mismos, mujeres cargadas de pecado que rechazan la palabra de Dios. Pero persiste tú, Timoteo, persevera en la palabra. Persevera en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Timoteo, el mundo va mal, el mundo está en tinieblas. Parece que no hay esperanza. Pero tú, Timoteo, persiste en lo que has aprendido. Es como si el apóstol estuviera dando una orden. Continúa confiando en aquel mensaje del cual tú te persuadiste. Persevera en la palabra que has aprendido. Sigue aprendiendo. Sigue perseverando en la palabra del Señor. No sé a cuántos de ustedes les ha tocado ayudar un hijo, un sobrino, enseñándole a hacer las tareas, la matemática o alguna clase. Y quizás usted pasó por ahí y dice, esta trigonometría, esta factorización, Elvis se ríe porque a él no se le ha olvidado, pero usted dice, en algún momento de mi vida yo pasé por este capítulo. Usted quizá puede tener algunas nociones de esa clase. Hermanos, este no era el caso de Timoteo. Él no tiene nociones de las Escrituras. No es algunas ideas vagas acerca de algún tipo de fe que él tuvo. Pablo le está diciendo, persiste en lo que desde la niñez tú has recibido. Persiste en lo que tú has confiado. Persiste en lo que te ha sostenido hasta tu vida de adulto. Timoteo, tú eres débil quizás en cuanto a tu carácter. Timoteo, tú eres débil quizás en cuanto a tu salud, pero tú tienes esperanzas y perseveras en la gracia de Dios que te ha sostenido. Capítulo 2, versículo 1. Esfuérzate en esa gracia. Comprométete fielmente con la palabra de Dios. Timoteo, persevera en esas instrucciones porque ese es el camino. No hay nada novedoso. Sigue siendo la misma verdad inmutable de Dios. No te dejes distraer. Hay un mandato claro, pero tú persiste en lo que tú aprendiste y estás persuadido. No hay que convencerlo de la eficacia de las Escrituras. Él está persuadido de que es la verdad de Dios. Hace algún tiempo, a mí me tocó cuando era adolescente, estaban de moda las películas de Bruce Lee y de artes marciales. Y con mucha frecuencia veíamos las películas y salíamos de ahí tirando patadas voladoras y creyéndonos que éramos Bruce Lee. Yo tomé la decisión con unos amigos y nos inscribimos en karate. Compré mi kimono y comenzaba a practicar patadas y todo lo que el profesor decía. Un día estaba en un combate y me dieron una patada en la cara que casi me desprende en la mandíbula. Hasta ahí llegó mi clase de karate. Por dos razones: el dolor, y quien me dio la patada fue mi mejor amigo y mi primo. No podía bajo ninguna manera desquitarme de la patada que me dio en la cara. Ahora, hermanos, eso no es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. A pesar de las dificultades, persiste en lo que has recibido. Madre que estás aquí, persiste enseñando las Escrituras a tus hijos. Esposa que quizás piensa tirar la toalla, persiste en la verdad del Evangelio. Hermano, hermana, que quizás está siendo atacada, que alguien se está burlando de ti, persiste en las Escrituras.
Ese es el mandato, a pesar de las tinieblas que arropan la humanidad, a pesar de una humanidad cambiante, y lo que hoy es bueno, ya mañana le llaman malo, y lo que ayer era malo, hoy es bueno. Persiste en lo que has recibido. Al mismo tiempo hay una implicación. Cuidado con la innovación. Cuidado con estos mensajes motivacionales que muchas veces vemos en las redes sociales. Quizás tú estás aquí y has abandonado la fe, quizás el pecado te ha derrotado. Yo estoy aquí para decirte, levántate y persiste en la verdad de Dios, en esa verdad que puede transformar tu vida. Adolescente que me estás mirando, ¿por qué vas a ser conocido, conocida? ¿Por ser una persona ascética o por ser alguien que ama la verdad del evangelio? Por ser una persona que ama la palabra de Dios. Timoteo no era conocido por la manera como caminaba, por la manera que se vestía, por la manera que hablaba. Desde la niñez él conocía las Sagradas Escrituras. Es un reto. A veces los adolescentes y la juventud es relacionada con inmadurez. Hay un reto para cada joven que me está mirando. Que ese no sea tu caso. Que al igual que Timoteo tú puedas ser conocido porque amas la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te ha transformado. Ahora hay una pregunta: ¿por qué permanecer en las Escrituras? ¿Cuáles argumentos le da el apóstol Pablo para que Timoteo conscientemente persevere en las Escrituras? Lo primero que él le dice: persevere en la palabra de Dios, porque las Escrituras poseen instrucción para la salvación. Lo voy a repetir. Timoteo, persevera en las Escrituras, porque las Escrituras te dicen cómo heredar la vida eterna, cómo perseverar para salvación. Versículo 15. Que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Hermanos, ¿cuántos de ustedes quizás ha comprado algo por internet? Y usted ve cuando le llegue el empaque que lo que usted vio en la fotografía, en la página de internet, es totalmente diferente a lo que le llegó. O vamos a ponerlo más contextualizado. Usted no se ha hecho la pregunta por qué en las empresas, en los restaurantes de comida rápido, la foto que está en el cartel no se parece a lo que le ponen en el plato. Yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta. ¿Sabes qué? Eso no pasa con las Escrituras. Las Escrituras cumplen lo que prometen. Timoteo, ellas te pueden hacer sabio para la vida eterna, para la salvación por medio de Cristo Jesús. Usted quizás no encuentre en las Escrituras cómo construir un barco, cómo cocinar unos brownies, cómo hacer un espagueti con carne molida, pero sí, las Escrituras es todo lo que necesitamos para obtener la vida eterna. Las Escrituras nos hablan de la salvación. Hermanos, ¿qué predicaron los apóstoles? Ellos predicaron a Cristo y a este crucificado. En la época de Pablo, a los griegos les encantaba la oratoria, y los judíos no se cansaban de hacer señales o de andar detrás de las señales. ¿Se le parece esto a la actualidad? Gente que anda detrás de señales, llenando catedrales, buscando milagros y pruebas. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? ¿Qué hicieron los apóstoles? Predicaban a Jesucristo y a este crucificado. No salieron por la calle a repartir panfletos con las 4 leyes espirituales, 5 pasos para tener una vida llena de plenitud, 3 pasos a la paz con Dios. Ellos proclamaron la verdad de las Escrituras. El Antiguo Testamento evidenciando que solamente en Jesús hay esperanza. Ese flujo de pensamiento de las Escrituras. Ahora, hermanos, al leer las Escrituras no debemos leerla buscando pasajes que nos refresquen en el camino. Es bueno leerla de manera devocional, pero uno no se alimenta con galletica y menta. Si tu alimentación simplemente es a base de galletitas y menta, probablemente vas a ser una persona desnutrida. Timoteo, tú sabes que la Biblia funciona, que las Escrituras son veraz, porque desde la niñez te han sostenido, nunca te han faltado. Tú escuchaste las Escrituras.
Pablo le ha dicho que esa fe habitó primeramente en su abuela y en su madre. Y esa fe fue transmitida para la vida eterna. La Biblia, hermanos, no es como las fábulas de Esopo, que tienen principios que usted saca y publica. La Biblia son principios que nos llevan a la vida eterna, que nos muestran la esperanza redentora que hay en Cristo Jesús. Por eso, al leer el Antiguo Testamento, no debemos ver a Sansón, a David, como los superhéroes. Marvel tiene superhéroes, nosotros los creyentes tenemos un Marvel cristiano. No se trata de David, no se trata de Sansón, no se trata de Gedeón, se trata de la historia de la redención, donde hay un solo campeón en la cruz del Calvario que vino a buscar, que vino a salvar lo que se había perdido. Al leer la Biblia y leer la historia de Noé, no debemos salir diciendo, debemos amar los animales como Noé lo amaba. Cuida a tu perro como Noé. Ese no es el principio. El principio es, mira el pecado como Dios lo ve. Fue tan grande el pecado delante de Dios que envió juicio y la tierra fue destruida, al punto de que solamente fue salvo Noé y su familia. Al día de hoy hay una cruz que sirve como un arca para salvar a todos aquellos que vienen a Cristo en fe y arrepentimiento. Cristo es la esperanza. Timoteo, la Biblia es un libro que nos lleva a la salvación. ¿Por qué? Porque ellas están centradas en Cristo. Ellas te han hecho sabio para la vida eterna por la fe que hay en Cristo Jesús. Hermanos, no es un libro místico que usted lo puede abrir para protección de su casa. La Biblia, como palabra de Dios, nos muestra a Cristo. Palabra del versículo 15, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Las Escrituras nos muestran esa esperanza. Génesis capítulo 3, versículo 15, esa promesa de esperanza, de redención, esa simiente prometida a la humanidad. Y vemos que esa simiente es Jesucristo. Es el anticipo del Mesías. Nos explica quién es el Mesías. La pregunta, hermano y amigo que estás aquí, no es que tú puedas salir de aquí preguntándote de qué color o qué sellador utilizó Noé en el arca para que no se filtrara cuando lloviera. La pregunta que tú debes hacerte en esta mañana: ¿eres tú creyente? ¿Crees tú en Cristo? ¿Has clamado tú por salvación? ¿O de manera negativa vives tu vida para satisfacer tu pecado? ¿Es el pecado lo que define tu vida en lo privado, en lo secreto? ¿Confías tú realmente en esa Biblia que tienes quizás abierta en tus brazos? ¿Has creído en Cristo? A veces podemos decir que la Biblia es la palabra de Dios, pero el objetivo primario de la palabra de Dios es buscar lo que se había perdido. Es mostrarnos cómo podemos vivir para la gloria de Dios. Pablo le dice a Timoteo: persiste en las Escrituras porque ellas proveen instrucción para la salvación. No solamente para tu propia salvación, Timoteo, sino para la salvación de todos aquellos que te oyeren. Timoteo era un pastor, un predicador, y la garantía que él tenía de guiar bien el rebaño del Señor que le había tocado pastorear era permaneciendo en las Escrituras. Él iba a ser salvo de las falsas enseñanzas de los maestros heréticos, pero al mismo tiempo él guardaría la iglesia de estos falsos maestros. Ahora, hermanos, la Biblia como palabra de Dios no solamente nos salva de la condenación eterna, no solamente nos muestra cómo escapar de la ira venidera, sino que nos guía en esta vida para tomar decisiones de las cuales mañana no nos arrepintamos. Decisiones de las cuales no nos avergoncemos en el día de mañana. Por lo tanto, Pablo le está diciendo: mira el enfoque cristocéntrico de las Escrituras.
La Biblia tiene un solo mensaje: Cristo y este crucificado. Cristo, la esperanza de vida eterna. Cristo, el Cordero de Dios que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo, aquel que nos da esperanza en el siglo venidero. Cristo, aquel que nos da propósito. Cristo, que nos libró del poder del pecado. Cristo, que nos da esperanza porque Él ha prometido venir a buscar. Cristo, 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 el Cordero, la esperanza, la sangre, el remanente es la iglesia que espera que la boda del Cordero, cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. Esa es nuestra esperanza. Por lo tanto, nosotros tenemos esa carta de amor que son las Escrituras para alentarnos en medio de las dificultades. Timoteo, estoy pronto a morir, pero persiste en las Escrituras. Timoteo, no hay un plan B, solo está el plan de Dios, la redención, el llamado por medio de su palabra. Persevera en la palabra. Pero hay un segundo elemento. Debemos perseverar en las Escrituras porque son inspiradas por Dios. Versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué parte de las Escrituras? Toda las Escrituras. La palabra toda viene del griego toda, que significa toda. Toda la Escritura. No es la parte que nos gusta. La Biblia no es un buffet que tú vas y entras y te sirve y dices: no me ponga ensalada, el brócoli guárdaselo a otra persona, yo no nací para comer brócoli, gracias. No es toda la Escritura. Es inspirada por Dios, es exhalada por Dios. Fue la voluntad de Dios que estuviera escrita su palabra. Por medio de su palabra Él creó todo cuanto existe, visible e invisible. Como lo dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1, 20 y 21. Primero que nada sepamos esto: ninguna profecía de las Escrituras proviene de la propia interpretación, porque ninguna profecía vino jamás por voluntad de hombre. En cambio, los hombres hablaron porque Dios les movió por el Espíritu Santo. No es de voluntad humana, no fue ningún hombre que quiso traerla. Fue Dios que quiso que así fuese. Él ha revelado su palabra. Hechos 1:16. Pedro se levanta y dice: hermano, las Escrituras tenían que cumplirse acerca del Señor y de su Espíritu Santo por boca de David, que habló. Es palabra de Dios que se cumple. Su palabra, todo pasará menos su palabra. Timoteo, la Escritura, toda ella es exhalada por Dios. Y es útil, tiene utilidad para darnos convencimiento de pecado. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, Mateo capítulo 4, verso 4, ante la tentación de Satanás, el argumento de Jesús fue claro: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué tenía Timoteo? El Antiguo Testamento. Quizás una de las partes menos leídas. Pero Pablo le está diciendo: es toda aquella Escritura. La naturaleza de la Escritura proviene de Dios. Por eso, hermanos, cuando tú lees las Escrituras, ¿cuál es la actitud que tú tienes con ello? Inspirada por Dios, las Sagradas Escrituras. No, pastor, mire, es tan sagrada las Escrituras que yo no le pongo la mano. Yo no la toco. Alguien decía que una Biblia muy maltratada generalmente pertenece a una persona que está bien cimentada en los caminos del Señor. ¿Cuál es la actitud que tenemos con las Escrituras? Cuando ellas te confrontan, busca tu consejo en ellas. El propósito, hermanos, de este sermón es que podamos atesorar las Escrituras, leerla, vivir por ella.
Quizás hay alguna situación en tu vida que estás pasando. La palabra de Dios tiene esperanza para ti. Tienes algo que decir. Ellas son exhaladas por Dios. Una carta de Dios para nosotros. Decía el pastor John Piper, ¿tú quieres escuchar la voz de Dios audiblemente? Lee la Biblia en voz alta. Pon la Biblia en voz alta para que escuches la voz de Dios. Timoteo, toda la Escritura ha sido exhalada por Dios. Es el mensaje de Dios para sostenerte en medio de las tinieblas. ¿Sabes qué, hermano querido? El púlpito en las iglesias cristianas no estaba ubicado en este lugar de la centralidad. Antes de la reforma, el púlpito estaba lateralizado. En las iglesias católicas, en esas grandes catedrales, la centralidad lo tienen los altares que se hacen a los diferentes ídolos. Pero algo que hizo la reforma, encabezada entre otros por Martín Lutero, fue que trajo el púlpito a la centralidad del culto. Porque encima del púlpito se abre la palabra de Dios, se abren las Escrituras. Y ese es el gran problema que tiene en sentido general la Iglesia Católica. Porque ellos están parados entre otras religiones en un trípode. Entonces cuando tú vienes con las Escrituras, ellos te dicen, no, lo que pasa es que las bulas papales, la iglesia tiene su posición. Y entonces cambian. Entonces cuando tú dices, no, pero que la Biblia dice, no, pero espérate. Las tradiciones siempre se hizo así. Tengo una amiga que le he compartido el evangelio. ¿Y cuál era la respuesta? Yo sé que eso lo dice la Biblia, pero a mi mamá me enseñó. Y yo le preguntaba, ¿y si tu mamá se equivocó y está teniendo la misma actitud que tú tuviste y que fue su abuela? Y nunca nadie se ha detenido a ver si es verdad lo que está diciendo. Y es fácil pasar de una fuente de autoridad a otra. Eso no es lo que Pablo le está diciendo a su hijo en la fe, Timoteo. Hay una única, valga la redundancia, fuente de autoridad sobre el pueblo de Dios, las Escrituras. ¿Por qué? Porque ellas nos conducen a salvación y porque ellos son la fuente autoritativa como palabra de Dios. Toda la Escritura. Por lo tanto, persevera en ella porque son inspiradas por Dios. Pero hay una tercera razón que vemos en el pasaje por la cual debemos perseverar en las Escrituras, por la cual Pablo le dice a su hijo en la fe que persevere. Persevere en las Escrituras porque son totalmente suficientes para tu santidad. Persevere en las Escrituras porque no solamente ellas son suficientes para la salvación, sino para hacerte semejantes a Jesucristo. Versículo 16, parte B. Y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, al pasar del tiempo, las Escrituras han sufrido muchos ataques. Alguien ha dicho que es como un gran yunque que ha roto miles de martillos que han venido a darle a las Escrituras y se han roto. Ahora, con mucha tendencia se nos hace pensar que quizás necesitaríamos algo más. Quizás necesitaríamos hacerle un update, una actualización a las Escrituras. Porque estamos como en otra sociedad, los tiempos han cambiado. Quizás necesitaríamos hacerle algún anexo a las Escrituras. Y tú estás sentado en esta mañana, en este lugar, y quizás tú dices, no, yo creo que son suficientes las Escrituras. Quizás nadie se atreva a decir que no son suficientes. Pero déjame decirte algo, en la manera como nosotros actuamos en la cotidianidad, podemos contradecir lo que decimos con nuestros labios. Quizás hay un padre aquí diciendo, lo que yo necesito es buscar un consejero, un psicólogo que me ayude a criar a este muchacho. Quizás hay algún matrimonio en este lugar que lo que decide, no, yo no necesito Biblia, yo lo que necesito es una buena psicóloga. Como me decía alguien, un profesor en el seminario, que en los Estados Unidos hay
hay psicólogos que cuando la familia tiene problemas le pasan un bate de caucho al cónyuge y uno a la esposa y le dicen, desen con el bate para que saquen su ira. Y eso es parte de la terapia para ayudar a mejorar su matrimonio. Y lo triste es que muchos creyentes acuden a esta terapia matrimonial. Esto no es lo que el pasaje nos está diciendo. Toda la escritura es útil, ¿para qué? Para enseñarnos. Timoteo proclama el mensaje porque las escrituras nos dan la verdad. Toda enseñanza veraz que necesitamos para la vida eterna la tenemos en las escrituras. Pero al mismo tiempo las escrituras nos corrigen. Para corregir, y aquí corregir es volver a su estado original. Algo se rompe, tú lo pegas y tratas de volverlo a su estado original. Corregir, instruir en la justicia. ¿Ustedes han visto cuántas leyes modernas contrarias a las escrituras? Las escrituras son suficientes para corregirnos, para formarnos, para educarnos, para decirnos cuál es esa verdad inmutable que necesitamos para vivir para la vida eterna. Pero no solamente eso, hay un propósito que logran las escrituras. Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Y qué significa la palabra perfecto? El mismo pasaje nos da la definición. Enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué necesita el cristiano para llegar a ser perfecto? Las escrituras que le conducen, que le habilita a estar preparado para toda buena obra. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no proviene de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero el apóstol Pablo sigue diciendo que nosotros somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Dónde están esas buenas obras que como iglesia, que como pueblo debemos vivir? Las escrituras. Ellas nos instruyen en lo que es bueno, en lo que es perfecto, en lo que es agradable. Ellas nos consuelan, nos muestran el camino a la vida eterna y nos ayudan a vivir para la gloria de nuestro Dios. Nos transforman desde adentro hacia afuera para que el hombre sea equipado. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dijo el salmista. Con guardar tu palabra. En mi corazón yo he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Las escrituras nos transforman. Hermanos, en esta mañana, a pesar de estar en un mundo en tinieblas, al igual que Timoteo, nosotros debemos perseverar en las escrituras. Usted sabe que, no sé si lo sabe, lo va a saber, Copérnico hizo un descubrimiento. Antes de él, se creía que el sol y todos los astros giraban alrededor de la tierra. Pero él logró demostrar que no era esto, que eso no era cierto. Que es al revés, es la tierra que está constantemente en sus dos movimientos, girando alrededor del sol. ¿Sabes qué? Hay personas que dicen, la Biblia no es confiable. Porque en un momento de la historia Josué ordenó al sol que se detuviese. Mira, ahí hay un error. Pero nosotros al día de hoy todavía seguimos diciendo, mira, está saliendo el sol. ¿Sabes qué? Usamos este tipo de lenguaje. Pero con mucha frecuencia las personas que quitan la parte milagrosa de las escrituras, las partes que quizás pudieran tener un poco de confusión, es muy común que también rechacen las demás partes de las escrituras. Las partes que están claras. Y que eso sea una excusa para seguir viviendo en su pecado. Como dice Romanos capítulo 1. No es por falta de información, es por deseo excesivo de permanecer en el pecado.
Por eso, amados hermanos, debemos orar en esta mañana como oró Juan Wesley. Señor, a cualquier precio, dame el libro. Dame el libro de Dios. Y ayúdame a ser un hombre de un solo libro. Ayúdame a ser una mujer de un solo libro. Que sea ese libro tu palabra. Que lo que defina nuestras vidas sea la palabra de Dios. Que al momento de tomar decisiones trascendentes vayamos a la palabra de Dios. Que seamos una iglesia que persevera, al igual que Timoteo, en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque las Escrituras nos proveen todo lo que necesitamos para la salvación. ¿Por qué? Porque las Escrituras son exhaladas por Dios. ¿Por qué? Porque las Escrituras son todo lo que necesitamos para vivir en esta tierra. Que Dios nos ayude en esta mañana, hermanos, y que seamos motivados a vivir por las Escrituras. Oremos. Señor, gracias, oh Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque ellas son fiel y verdadera. Ayúdanos, oh Señor, a ser ese pueblo que guarda tu palabra, a ser ese pueblo del libro, a buscar la instrucción en ti, la guía, la verdad, la luz en tu palabra. Guárdanos en medio de este mundo de tinieblas, porque te lo pedimos por Jesús. Amén.